Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy vamos a reorganizar un rinconcito del taller. Bueno, os cuento, la idea es la siguiente. Este carrito de aquí va a desaparecer porque no me resulta nada práctico, la verdad. Este huequecito es el único hueco que tengo libre en todo el taller para colocar lo que quiero. Estuve cogiendo medidas y encontré una cosa perfecta, porque lo que necesito es un mueble auxiliar para poder colocar mi otra máquina de coser, porque ahora mismo la tengo aquí debajo. Entonces cada vez que la necesito utilizar es un rollo tener que sacarla de acá, ponerla sobre la mesa, enchufarla y demás. Así que encontré este mueblecito, que ahora lo vais a ver porque lo vamos a montar juntas, que es de la marca Crafit y es un carrito de costura, ¿vale? Así que nada, lo que voy a hacer es ponerlo todo aquí en el suelo. Vamos a montarlo juntas a ver qué tal es y luego por supuesto vamos a reorganizar toda esta parte. Vamos a colocar la máquina de coser encima del nuevo carrito y vamos a ver qué tal resulta esto. Bueno, mientras voy abriendo la caja y montando el carrito auxiliar, te voy a ir contando algunas cositas que vi yo a medida que lo iba montando. Lo que pasa es que, claro, no podía ir montando y hablando porque si no, no se iba a escuchar nada. Lo primero y más importante para mí es que, bueno, te viene por supuesto un manual de instrucciones. El manual de instrucciones es todo con dibujitos, entonces es súper fácil de entenderlo. No es nada complicado y se monta, creo que tardé en montarlo entre 20 y 30 minutos. No necesité ninguna herramienta adicional, yo tenía preparado por si acaso un kit de herramientas, porque como no había abierto la caja no sabía en realidad qué era lo que traía la caja dentro para montar el mueble, así que me había preparado en un ladito un kit de herramientas adicional, pero que va, te trae todos los destornilladores y todo lo que necesitas para montar el carrito. No lo tires, después el destornillador que trae y demás, guárdalo porque a lo mejor en algún futuro tenés que desmontar el carrito porque te tenés que mudar o lo que sea. Bueno, por lo menos en mi caso, que suelo hacer muchas mudanzas, suelo guardar estas cosas para que luego el montaje sea más fácil. El mueblecito, por supuesto, es de madera. ¿Qué tipo de madera es? No sabría decirte porque no soy carpintero ni entiendo mucho de maderas. Lo que sí te puedo decir es que es bastante robusto. No da la sensación de ser una madera de baja calidad o de ser un carrito endeble. Al contrario, es bastante robusto y la verdad es que tiene unos acabados muy buenos. Por ponerle un pero ya esto por capricho puro, me faltó que traiga tapitas para que no se vean los tornillos. Pero bueno, eso lo soluciono yo con una pegatina blanca y ya está. Por lo demás estoy encantadísima con el mueblecito y además me soluciona el tema de la máquina de coser extra que no tenía dónde dejarla colocada. Ahora mirad, las ruedecitas por ejemplo tienen freno, ¿vale? Se giran todas, son bastante robustas y tienen freno, que entiendo que se frena así. No, así está girando. Y para abajo no gira, vale, ¿ves? Así. Ahora están bloqueadas porque está esto, a ver si se ve aquí. Esto de aquí es el freno, ¿vale? Entonces, cuando está por abajo está la rueda bloqueada y si le damos así, ya la rueda gira. Yo le quité todas las pegatinas y todo, que venía cada pieza venía con una pegatina para que podamos montarlo mejor siguiendo las instrucciones. Es muy fácil de montar, ¿eh? Se monta en un momentito. Y por ejemplo, todas estas piezas vinieron de más. Estos tornillitos, todo esto vino de más. Que eso está bien porque, bueno, si se nos pierde alguna pieza montándolo, está bueno que traiga piezas de recambio. El destornillador es magnético, entonces todos los tornillitos se quedan adheridos al destornillador, entonces es bastante más fácil, sobre todo estos pequeñitos, montarlos con las ruedas. Así que nada, vamos ahora a recoger todo este lío de cartones y demás y vamos a organizar el carrito. Vamos a darle la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es, para mí, la parte más divertida, que fue colocar todos los hilos que tengo por colores. Hacer ahí una selección de colores y ponerlos todos ordenados. Yo los tenía guardados en esas cajas plásticas, que bueno, no están mal, pero limitaban el tamaño de los hilos que tenían que guardar y además era me daba bastante pereza
abrir el mueble, sacar las cajas, abrir los compartimentos, escoger el color. Ahí los tengo mucho más a la vista y es por supuesto mucho más práctico y más rápido a la hora de trabajar. Bueno, y así quedó el carrito. Está bastante bien, la verdad que estoy muy contenta, porque aparte me cabe, como visteis, justito en ese sitio que me quedaba al lado del armario, entre el armario y la puerta. Ahí aparte también tengo un enchufe, así que me va estupendo. Los hilos ahí abajo me parece súper cómodo, súper cómodo. Aparte así nos evitamos tener que hacer perforaciones en la pared para colgar los hilos y demás. Lo tenemos ahí a mano en el carrito. Las ruedas giran estupendamente, la madera está muy bien, tiene abajo una balda en donde cabería otra máquina de coser. Yo de hecho tengo otra máquina de coser, lo que pasa es que la tengo guardada. Es tontería que ponga ahí otra máquina de coser. Entonces ahí lo que hice fue poner los retalitos de tela, la plancha y la máquina de coser. Y también en todo caso lo que podría hacer en otro momento sería sacar la máquina de coser y poner la base de la plancha y utilizarla como mesita auxiliar de plancha. Y ahora, por ejemplo, saco la máquina de coser, pongo la base de fieltro de planchar y tengo ahí una mesita auxiliar para la plancha, para planchar cosas pequeñitas cuando estoy trabajando con cosas pequeñitas, en vez de estar sacando la tabla de plancha grande. Es bastante cómoda, la verdad. Las ruedas giran súper bien, tienen la traba de seguridad. 2 de las 4 ruedas llevan la traba esta de seguridad para que la mesa no se mueva. Como viste mientras la montaba, aquí lleva 4 ganchos de cada uno de los lados donde podemos colgar las reglas, las tijeras, herramientas, algún alfiletero que tengamos para colgar. La baldita esta extra que viene muy bien para poner la plancha, por ejemplo, para poner los contenedores estos con retales de tela. Aquí en el otro lado tenemos 4 ganchos más, es bastante completa. A mí lo que más me gusta de todo es que puedo tener todos mis hilos ahora aquí colocados a mano, a la vista, y no tengo que estar abriendo cajones, abriendo cajitas, y los tengo todos ahí colocaditos. Un truquito que suelo hacer yo es que, por ejemplo, hay un montón de hilos que, como ves, están con el plástico, porque todavía no los utilicé, no utilicé estos colores, y hay otros que sí están abiertos, que no tienen el plástico de seguridad. Entonces lo que yo hago es enrollarlo y ponerle un trocito de fiso, de cinta ahí para que se sujete el hilo y no quede después el hilo colgando. Queda justo en el hueco, es que es del tamaño justo. No puede quedar mejor, de verdad. Así que bueno, ya sabéis, te voy a dejar como siempre todo en la cajita de descripción de este vídeo, por si querés echar un vistazo a algo, al carrito por supuesto, te lo voy a dejar también linkado para que le eches un vistazo por si estás interesada en adquirir este carrito, porque a lo mejor tenés un espacio reducido de costura o tenés que estar cosiendo de un lado para el otro. Bueno, pues acá ponemos la máquina de coser aquí arriba y la podemos llevar al salón, a alguna habitación, donde querramos. Te recuerdo que si no sabes dónde está la descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo vas a encontrar un botoncito que pone y más. Cuando le das a ese botoncito que pone y más, se te va a abrir una ventana donde vas a tener toda la información relacionada con este vídeo. Si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Contadme en comentarios qué te pareció este carrito, si te vendría bien tenerlo en tu casa, en tu taller para tu máquina de coser extra o simplemente para poder coser más cómodamente en algún otro sitio de la casa. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.